Muy buenas tardes. Hoy comenzamos un programa más, programa 67. En verdad son 68 porque se repitieron 3 programas que a la gente les gustó mucho, cómo interactuar con Dios. Hoy comenzamos el programa 67 por la gracia del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. El programa 67 del amor sobrenatural de Dios. Y ese fue el título que Dios quiso dar desde el primer día, el amor sobrenatural. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué Dios interactúa y hace énfasis en esa palabra sobrenaturalmente? Porque eso es Dios. Dios es sobrenatural. Dios no es lo que nosotros hemos estado pensando siempre. Y en todos los programas que se graban en 3 idiomas, en español, en portugués y en inglés, y próximamente estaremos grabando en ucraniano y en ruso y húngaro. Y así sucesivamente, según el Señor establezca el tour internacional. Porque esta es una misión, la misión de los últimos tiempos. La misión donde Dios está usando a este siervo inútil. Y uso esa palabra porque soy un siervo inútil. No quiero títulos. Aquí la honra y la gloria se la merecen Dios, nada más. Yo solamente soy un siervo que usa su ser para obedecer y transmitir lo que el Espíritu Santo quiere en cada programa. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho desde el primer día. Preestablecer la esencia de qué le interesa a Dios de ti. ¿Qué le interesa a Dios de ti? Verdaderamente, ¿qué le interesa a Dios de ti? ¿A Dios le interesa tu religiosidad? ¿A Dios le interesa el que tú cumplas unos parámetros hechos por el hombre? No. Todo lo contrario. Yo pensaba así. Yo era un gran religioso. En mis 20 y pico años, ayer lo decía, yo vengo de la religión católica y de ahí voy a la religión evangélica, la cual estuvo 20 y pico años, los bautistas. Y después de todo este tiempo, después de toda la experiencia que Dios me hizo vivir, Dios me dijo, aquí, yo me crié aquí, en República Dominicana, duré 20 y pico años. De ahí me fui para Estados Unidos, donde tengo mi vida. Y en ese proceso, aquí Dios me dijo, ¿quieres verdaderamente conocerme? ¿Quieres verdaderamente recibir de mí? ¿Quieres verdaderamente interactuar conmigo? Y es ahí que el Señor me dice, no va a ser fácil. El proceso no va a ser fácil, pero va a ser precioso. Porque la recompensa, no solo aquí en la tierra, sino la recompensa de la vida eterna, va a ser increíble. Porque tú fuiste escogido desde el vientre de tu madre. Y tú, hermano y hermana, que estás oyendo esta grabación, hoy, Señor, te dice, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Tú eres escogido para el reino. ¿Y por qué? Y la gente inmediatamente en nuestra humanidad pensamos religión, eres religioso. Precisamente Dios no es religión. Precisamente eso que tiene apartado al mundo de la esencia del Creador no es religión. Cuando Dios te dice, yo mismo te voy a convencer, déjame convencerte yo como Espíritu Santo. Entendemos que la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo, Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo dice, yo te voy a convencer. Yo te voy a llevar a la esencia del pecado. ¿Quién eres tú en el pecado? ¿Por qué es el pecado en ti? ¿De dónde viene el pecado? Dios te lleva hasta el pecado original. De ahí comienza Dios a enseñarte todo lo que tú has heredado. En situaciones que te golpearon en tu niñez, en situaciones que te golpearon durante tu vida. Pero Dios hizo
te hizo a ti y me hizo a mí a su imagen y semejanza. En una perfección inimaginable, en una perfección de un corazón que fue hecho no para pecar, que fue hecho en la esencia de lo que es Dios. Y es ahí donde Dios dice, yo te voy a enseñar. Y cuando Dios te saca de la carne y espiritualmente te va enseñando, en esa primera oración, en ese primer derrame, donde tú en tu soledad le dices, Dios, yo quiero de ti, enséñame. Dios te demuestra tu pecado, te enseña el misterio de la salvación. ¿Por qué fue el misterio de la salvación? ¿Por qué tuvo Jesús que ser el propiciador del sacrificio y de la salvación del mundo? ¿Por qué? Simplemente porque no había nada ni nadie que pudiesen aplacar la ira de Dios sobre el pecado que no fuese el Hijo de Él. Y ahí Dios te revela su esencia en tres partes: amor, misericordia y justicia. El amor que Dios te tiene, que aún siendo enemigo de Dios, aún siendo pecador, Dios te da a su Hijo. Dios te dice, te doy la vía para que te reconcilies conmigo. Porque sin la reconciliación no hay manera de que me veas en el cielo. Porque te enseño por qué. Y ahí espiritualmente entiendes y ves quién es Dios. Y lo primero que hace Dios es que te convence. Tú entiendes, bajo el convencimiento del Espíritu Santo, el sacrificio y el misterio de la salvación. En la redención del Hijo de Dios, en la propiciación, ¿por qué Dios propició a través de su Hijo el sacrificio? Cuando descubres la propiciación, ¿por qué fue Jesús? ¿Entiendes el misterio de la redención? Que hasta que no haya un verdadero arrepentimiento, no hay redención, no hay la justificación, no hay la conciliación. Dios te reconcilia con Él a través del arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes de corazón, entonces Dios te muestra su esencia. ¿Qué hace Dios para garantizar el proceso de santificación en tu vida? ¿Por qué? Bien sencillo. Porque nosotros en nuestra condición humana pecaminosa no podemos ver a Dios. ¿Por qué? Porque cuando descubres quién es Dios sobrenaturalmente, entiendes que Dios no puede estar ni cerca a cualquiera que no haya sido limpiado en arrepentimiento y por la redención del Hijo de Dios. Jesús pagó ese precio por ti y por mí. Y ese precio en la cruz está vivo hoy. ¿Por qué? Porque cuando Dios te toma, tú aceptas a Jesús como tu único Salvador, como el reconciliador, el que te reconcilia con Dios. Dios agarra tu corazón y se lo entrega a Jesús. Porque Jesús, en el misterio de la salvación y en la propiciación, Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado, Jesús venció al mundo, a lo que representa el mundo. Y está a la diestra del Padre haciendo ¿qué? Justificándote, porque Jesús fue carne. Jesús es que le dice a Dios, en tu proceso, te justifica constantemente. Y en ese proceso, Dios se garantiza poniendo la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, porque te bautiza con el Espíritu Santo. Cuando tú recibes ese bautizo, porque lo recibí yo, porque soy testimonio fiel, vivo y verdadero del amor de Dios. Un amor que yo no lo podía entender, porque antes yo amaba por un interés. Yo amaba por un interés. Yo amaba a mi mamá porque era mi mamá. Yo amaba a mi hermano porque era mi hermano. Yo amaba a mi esposa porque era mi esposa. Y así el que tiene hijos igual
Pero cuando Dios puso su amor, ese amor que me amó a mí, ese amor que es igual para todos, ahí yo entendí que yo amo al que esté en la calle igual que a mi madre, que a cualquiera que esté a mi alrededor. Igual, no hay clasificación para mí. Yo amo igualito que el que esté, porque ese mismo parámetro del amor que Dios puso en mí, yo lo doy a otro. Y ahí entiendes. Y ahí comienzas a ver. Ahí Dios agarra, lo primero que agarra es saca esas raíces de amargura. Todo eso que te hace ser lo que no quieres ser. Saca todo eso. ¿Y qué pone Dios? Pone humildad, eso ante todo. La primera vez en mi vida que yo me siento el hombre más feliz del mundo siendo el que se siente el peor del mundo. Yo no siento tanta felicidad como... Me siento peor que cualquiera, pero me siento más feliz que cualquiera. Eso se llama humildad sobrenatural. De ahí Dios pone tu verdad, la verdad de Él, te hacen que more en ti la verdad, que more en ti el discernimiento espiritual, muy importante, la sabiduría de Dios, y te va preparando. Ahí comienzas en ese pacto, desde ese día, tú eres otro. Tu rostro cambia. Ya tú no hablas como antes, ya hablas pausadamente. ¿Por qué? Porque Dios pone en ti su esencia, su presencia. Y eso del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, tú lo vas a sentir. Ya tú, aunque quieras, tu carne no te va a gobernar. Va a gobernarte el Espíritu Santo. Vas a hablar ecuánimemente, vas a hablar increíblemente, vas a mantenerte en silencio. El Espíritu Santo te va a decir cuándo hablar, en qué momento, te va preparando para que seas luz a otros. Los primeros que van a ver el impacto son los que te rodean. Si no, tú no eres el mismo. ¿Qué tienes? Tú no eres el mismo, tú no eres la misma persona. Tú no eres la misma persona. Yo te veo diferente. Como hablas, pausadamente. Mides tus palabras. Si te atacan, contestas con humildad. Contestas con dominio propio. Contestas con completa acción en el amor. Y eso te lo da Dios. Y así en todos los niveles de tu vida. ¿Por qué? Porque la gente dice, el mundo, porque tenemos que entender que el diablo, Satanás, es el rey del mundo de la mentira. ¿Y dónde se infiltra la mentira? En la religiosidad. Porque Satanás sabe que mientras más religioso tú seas, mientras más espuma y menos chocolate tú tengas, él está garantizado que tú, porque él sabe que Dios no te va a aceptar así. Él sabe que Dios no te va a aceptar así. Dios no te va a aceptar que tú tengas a Dios en la boca y que tus acciones manchen el nombre de Dios. Porque cuando tú entiendes y ves a Dios en el amor, comenzando en el amor que puso en ti, después en ese amor que lo justificó inmediatamente al dar a su Hijo por ti, ves la misericordia de Dios, la misericordia de cómo Dios te acepta de nuevo. Y automáticamente ves la justicia que te hace Dios con su Hijo a ti, siendo pecador, y la justicia que Dios te enseña de su esencia deidal y santa. Ahí entiendes que Dios es tan justo que jamás vas a entender, vas a equivocarte, porque Dios es agua y el pecado es fuego. Y agua y fuego no pueden estar juntos. Ahí vas a entender cómo Dios va a ser primero en ti. Lo vas a ir percibiendo. Vas a ir percibiendo cómo Dios es primero en ti. Primero en tu forma de pensar, primero en tu forma de hablar, primero en tu forma de hacer. ¿Qué va haciendo Dios? Dios va creando frutos en ti. Esos frutos del Espíritu Santo los pone Dios. Dios va a poner en ti el querer, el hacer. El que tú vengas a sus pies todos los días. El que tú cada día más quieras de Dios. Busques de Dios.
La gente tiene el preconcepto que Dios es religión, es todo lo contrario. Dios no tiene nada que ver ni con dogmas, ni con doctrinas, ni con emocionalidades del hombre, ni con rituales tampoco. Tú llevas a Dios donde quiera que tú vas. Tu vida cambia porque cambia en ti y cambia a otros. Pero tu vida en la forma de vivir no cambia. Tú vas a seguir viviendo porque estás en este mundo. Lo que sí cambia es cómo tú impactas a este mundo. Eso cambia. La manera de manejarte, la manera de tener coraje, gallardía, seguridad de quién está contigo, porque Dios está contigo. Y vas a ver, porque el enemigo va a atacarte. Mientras más tú busques a Dios, el diablo va a atacarte. Por eso mucha gente dice, pero ¿por qué este dice que tiene a Dios y está pecando y le va bien? ¿Y por qué yo que busco a Dios, que busco en santidad de corazón, siento ataques? Precisamente por lo que hablamos. El enemigo va a atacar a quien él sabe verdaderamente quién busca a Dios. Y eso es el tema de hoy. Es el tema que el Espíritu Santo da. ¿Qué le teme el enemigo? ¿A qué verdaderamente le teme el enemigo? ¿Qué es lo que hace temblar a Satanás? Bien sencillo, hermano. A Satanás le vas a sembrar tu constante búsqueda y obediencia a Dios. Pero yo soy carne, pero Dios está contigo. Y eso que Dios está poniendo en ti, esos frutos hacen efecto. ¿Por qué? Porque Dios al comenzarte a abrir espiritualmente la visión y llevarte espiritualmente, comenzar tu vida espiritualmente, Dios va poniendo de ti todo en el espíritu, los frutos del espíritu. Y tu carnalidad, tu pecado va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Hasta que llega un momento que ya tú no dices mala palabra, que ya tú no hablas mal, que ya tú no piensas como tú pensabas. Dios va completamente cambiando esa esencia de ti. Y esa carne va uniéndose y se va poniendo al mismo nivel que el espíritu. Pero ya es el espíritu que ordena la carne. Ya tú tienes dominio propio. Ya tú tienes conciencia en no mentir. Ya tú tienes conciencia en no hacer lo que no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque está Dios en tu corazón. ¿Y va a cambiar tu vida? Tu vida va a cambiar. ¿Vas a ser mejor en tu profesión? ¿Por qué? Porque tu profesión la vas a llevar ¿en qué? En las bases preestablecidas de Dios en ti, no en el dinero. ¿Por qué? Porque el amor del dinero y el amor a lo material ya no es importante para ti. Para ti es importante Dios. Y en esa medida Dios te va a bendecir más. ¿Por qué? Y esa es la gran mentira del mundo. No, si tú sigues a Dios, no tiene nada que ver con el mundo. Todo lo contrario. Si tú sigues a Dios, Dios te va a bendecir de tal manera porque tienes a Dios como tu esencia, como lo más importante. Y Dios va a bendecirte de tal manera para que tú seas ¿qué? Bendición para otros. Porque ya no vas a ser tacaño, porque ya no vas a ser agarrado al dinero, porque ya no vas a ser egoísta, porque no vas a poder mentir para ejercer la voluntad de Dios, porque Dios es lo primero en ti. Esa es la esencia de conocer a Dios en el espíritu y no en la carne. Cuando Satanás ve que tú estás buscando verdaderamente a Dios, que estás buscando verdaderamente agradar a Dios, que estás buscando la santidad de Dios, Dios trabaja en conjunto contigo, porque Dios saca de ti todo lo que es carne, saca de ti todo el pecado, es un proceso. Y cuando decimos en ese proceso, caemos, sí, caemos. Caemos en la carne, pero no en el pecado. Porque el pecado que Dios saca de ti no vuelve a ti, jamás. Por eso es importante. El que tiene verdaderamente al Espíritu Santo en el corazón no peca. Olvídate de eso, jamás. Y esa esencia de lo que verdaderamente es Dios en ti, lo vas a ir viviendo. No te lo va a contar nadie.
ya vas a entender que tú no estás sujeto a una religión, que tú no estás sujeto a un dogma, una doctrina, que tú no estás sujeto a ir a donde te mandan a ir para llenar un ritual. No, 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 no. Porque la iglesia la preestablece Dios en ti. El templo de Dios eres tú. La iglesia de Dios eres tú. La novia del Cordero eres tú. Soy yo. Nosotros somos la iglesia. No es la religión, no es los dogmas, no es las doctrinas, no es lo que el mundo ha querido diagramar, que es Dios. Y Dios te va enseñando en su esencia y vas entendiendo, no, pero es que yo no estoy creado para entender a Dios. ¿Quién soy yo para entender a Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo yo lo alabo? ¿Cómo yo me comunico con Él? Es el Espíritu Santo que ya mora en ti, que te está diciendo y te va a decir exactamente, sobrenaturalmente, espiritualmente, esa relación entre tú y Él, que es unipersonal. Nadie tiene que saberlo. Es entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace en ti, se ve en ti. No tienes que hablar, no tienes que decir. Y es ahí, en ese momento, cuando no te importa lo que piensa el mundo de ti, y comienza a importarte lo que Dios sabe de ti. ¿Por qué? Porque Dios es la esencia. Dios es lo que está en ti. Y esa comunión diaria, donde tú la ejerces en la mañana, al mediodía y en la noche. O durante el día. Dios no le interesan los rituales, las oraciones preestablecidas, porque tiene que ser. No. El Espíritu Santo te pone a ti, tú estás manejando, y el Espíritu Santo pone en ti, necesito que me alabes hoy. Y tú lo alabas. Oras normalmente con tu Padre. Y tienes esa relación con Dios. Porque es el Espíritu Santo que está en ti. Y así en la mañana entregas tu día. Le das las primicias a Dios. Y en la noche antes de acostarte igual. Y durante el día. Y vas a ir dándote cuenta que cada día más quieres más de Él. Es entre tú y Dios. La gente no tiene que ver que tú eres... Eso es lo que ha dañado al mundo, que la gente quiere ver religiosidad. Y Dios es todo en contra de la religiosidad. Porque eso es efímero, eso es mentira. Y precisamente esto es lo que el Espíritu Santo hoy dice. ¿A qué le teme Satanás? Satanás le teme a que verdaderamente tú busques la santidad en tu vida, en cada aspecto de tu vida. Y no te preocupes que Dios te va llevando de la mano, que eso es lo más lindo del caso. Tú buscas a Dios constantemente y Dios te va llevando de la mano. Dios pone en ti el querer y el hacer. Dios pone en ti leer la Biblia. Dios te revela leyendo la Biblia, porque ¿cuál es el espíritu más grande que el Dios desarrolla en ti? El espíritu de discernimiento y sabiduría, que es el Espíritu de Dios, no del hombre. La sabiduría del hombre comienza en el temor a Dios. Y cuando tú ves a Dios en su esencia, tienes que temerle. Tienes que respetarlo. Porque Dios no es la esencia de ese Dios Nutella que nos han disfrazado. El Dios que yo lo tengo en la boca y peco. Y Él me perdona porque yo lo tengo en la boca. No. Y es precisamente en estos últimos tiempos que Dios está diciéndote, déjame convencerte y enseñarte que yo soy Dios. Déjame enseñarte cómo soy Dios. Déjame mostrarte mi esencia como Dios. Déjame mostrarte que nada de lo que tú pensabas que me agradaba. Porque la esencia es entre tú y yo. Lo que yo hago en ti refleja en otros, sin hablar. Porque la gente dice, wow, esta persona no es la misma. Mira cómo esta persona se maneja. Mira en esta negociación cómo esta persona diagramó todo, cómo unió las partes.
cómo generó la confianza. Eso lo hace el Espíritu Santo. De hecho, una vez tú tienes el Espíritu Santo, tu faz, tu cara, tú reflejas esa luz. Tú no la ves, pero otros la ven. Y déjame decirte que va a haber mucha gente que tiene al enemigo, que está rendida a los pies del mundo y no les vas a caer bien. Porque el diablo lo ve. Pero mientras sigas perseverando con la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, tú vas siguiendo creciendo espiritualmente. ¿Y cómo es el proceso? ¿Por qué Dios dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos? Bien sencillo. Porque el proceso de seguir a Dios no es de boca. Dios no quiere que tú seas una persona que esté 24/7 metido en el altar de la iglesia. Eso no es verdad. Tú no fuiste creado para eso. Tú fuiste creado para glorificar a Dios. ¿Dónde? Donde quiera tú camines todos los días. En tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, con tus familiares, con tu sociedad. Donde quiera que andes, tú vas a glorificar a Dios. Y es ahí que Dios prepara esos frutos del Espíritu Santo para que tú seas un mejor hombre o una mejor mujer. Para que el día, después que hiciste ese pacto, hasta el día que seas llamado, Dios te dice, ven hijo, ya estás preparado, ya estás santificado para darte la recompensa de vivir la vida eterna en el cielo. Esa es la verdad. Y créanme, yo lo tuve todo. El Señor me sacó a mí del lodo. El Señor me dio un negocio donde yo en 20 y pico años vendí 20 y pico millones de dólares. No 2 cheles. Y yo era el hombre más infeliz de la tierra. Lo perdí todo. Yo quedé deambulante en la calle. Todo el mundo me dio la espalda. Todo el mundo. Todo el mundo. Gente que yo ayudé me dio la espalda. Pero el único que no me dio la espalda fue Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo, Espíritu Santo. Y me levantó. Había que pasar el proceso. Y mi proceso está en la parte final. ¿Por qué? Porque Dios está preparándome para yo dar frutos. ¿Para quién? Para el reino, para Dios. No es ayudar a la gente que hay que darle para comida, que darle para casa, no. Dios no viene a tapar un hueco con parches. Dios viene a enseñarle a ese que tiene necesidad cómo adorar a Dios, a su creador que lo creó para ser un triunfador en la vida, para no pecar y para ser un hombre y una mujer de bien. Ahí venimos, impactamos, ayudando al necesitado, haciendo programas de lo que haya que hacer y llevando la palabra de buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es el evangelio? Muchos creen que el evangelio es la religiosidad y las dogmas y doctrinas. Eso no es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son las buenas nuevas de salvación? Las buenas noticias de salvación. Hijo, hija, creación. A través de mi hijo yo te reconcilio conmigo. Esas son las buenas nuevas de salvación. Ese es el evangelio. A través de mi hijo yo te reconcilio conmigo. Id y predicar el evangelio. El Hijo de Dios aquí en la tierra dio bien claro el ejemplo de lo que es seguir a Dios. Esa realidad de tú decir que amas a Dios y no lo ves y odias a tu hermano, tienes envidia por tu hermano, fornicas con tu hermano, robas a tu hermano, le eres infiel a tu esposo y a tu esposa, y dices que tiene a Dios, eso es peor. Porque estás diciéndole al mundo que el Dios que tú sirves es un Dios imperfecto. Y eso no es Dios. Eso fue lo que yo descubrí después de 20 y pico años siendo un religioso. Y yo quiero darle las buenas nuevas de salvación.
porque yo lo siento, porque yo soy un hombre nuevo, porque nada tiene que ver Dios con la religión. Dios es una relación interpersonal entre tú y tu Creador. Punto. Eres tú que tienes que buscar la salvación. ¿Por qué? Porque es a ti que se te va a llamar el día del juicio. No van a llamar a tu familia. Mira, vamos a llamar a lo de República Dominicana hoy. Vamos a llamarlo de Piantini. Vamos. Es a ti por tu nombre y apellido. Y a ti se te va a pedir cuentas de los frutos que tú diste. De cómo tú honraste a tu padre y a tu madre. De cómo tú honraste al necesitado. De cómo tú honraste a Dios en todos esos aspectos de los que te nombré ahora. En tu padre, en tu madre, en tu... ¿Cómo honraste a Dios? ¿Qué fue lo importante para ti en la vida? ¿Hacer dinero o verdaderamente servirle a Dios que te creó? Esa es la realidad, no hay otra. Y la salvación es individual. No puede haber otra realidad. Porque lo que estamos viendo ya lo estamos viendo. No hay que ser un erudito para entender el fracaso del pecado del mundo. Hay que ver alrededor de nosotros. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. No importa dónde te lleve. Porque tú tienes un Dios que te justifica. Tú tienes un Dios que te guía. Tú tienes un Dios que vela por ti. Verdaderamente está vivo. Y es a eso que Satanás le tiene miedo. No a que tú digas que tienes a Dios y que te hagas un religioso. No. Satanás no le tiene miedo a eso. Porque Satanás sabe que tú estás directo al infierno. Lo que sí Satanás le tiene miedo es a que tú te conviertas un verdadero obedecedor de Dios. Seguidor de la voluntad de Dios en ti. Buscar la santidad. Jesús decía, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué es la santidad? La santidad es la obediencia a Dios. ¿Y la carga es grande? No, no es grande. Es que obedecer a Dios va a quitarte de tu profesión. No, para nada. Todo lo contrario, va a hacerte mejor en tu profesión. Es que seguir a Dios quiere decir disolver tu matrimonio. No, todo lo contrario. Ahí comienza el Evangelio de Dios, en tu casa. ¿Hay diferencia? Claro que hay diferencia. La diferencia la hace Dios en ti. Tú no tienes que hablar. Tus acciones son las que hablan. Porque finalmente tú estás hablando de la vida eterna en el infierno o la vida eterna en el cielo. No hay tres lugares, hay dos. Y tú fuiste creado para agradar a Dios, para obedecer a Dios, para glorificar a Dios. Cuando el hombre desobedeció y maldijo al mundo, fue por la desobediencia de Dios. Desobedeció al Padre, desobedeció a Dios. La realidad es que el hombre, como hombre, quiere echarle la culpa a Dios de sus decisiones, ¿no? El mundo está como está porque el mundo ha creído en ¿qué? En la vanidad, en el dinero, en la mentira. Usar el nombre de Dios en vano. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y a eso le tiene miedo a Satanás, que tú busques verdaderamente la esencia de Dios. Toca y se te abrirá. E iré a comer contigo. Y literalmente, Dios quiere estar en tu corazón. Dios quiere salvarte. Dios quiere decirte, este peso de seguirme a mí, de obedecerme a mí, es bien ligero porque yo llevo la carga. Yo te hago un mejor hombre, una mejor mujer. ¿Sigues a Dios por estar bien en el mundo? No. Sigues a Dios porque Dios te amó primero y te demuestra ese amor, que nadie te lo va a decir. Lo sientes. Te sientes un nuevo hombre, una nueva mujer. Sientes que la esencia de Dios no hay dinero que la pague en ti. No hay. Yo tuve dinero, mucho dinero. Cualquier cantidad de dinero.
y no fui feliz. Y ahora Dios te prepara para que seas mejor en el mundo de lo que eras, para que puedas impactar y glorificar el nombre de Dios ante otros. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios en ti va a estar primero. Porque no importa la cantidad de dinero que tú tengas, ya tú sabes que ese dinero no es tuyo. Que ese dinero es una bendición que Dios te ha dado para glorificarse en los tuyos, para glorificarse en su obra. Porque en cada acción que tú hagas, glorificas a Dios. ¿Te salvas por las obras? No. Te salvas por la obediencia y la fe que tienes en Dios, en el sacrificio de su Hijo. Cuando Jesús es el centro de tu vida, entonces tú comienzas a ver la verdad de lo que hace temblar a Satanás. El Señor en estos días, yo le he dicho, me está revelando. El mundo no se va a burlar de Dios, Satanás no se va a burlar de Dios. 3/4 partes de la humanidad van a ser arrasadas. Muy pronto. Ya lo estamos viendo con lo que pasó en Marruecos y en Libia. Cuando yo estuve en Marruecos, yo me acuerdo, antes de salir, yo coincidí en un barco y paramos en Marruecos. Duramos un día en Marruecos. Y yo me acuerdo que antes de salir del barco, yo salí en chores, normal, y yo tenía mi cadena con mi crucifijo. Ya yo no uso nada de eso porque mi cadena, mi crucifijo y lo que yo siento de Dios está en mi corazón. Mis hermanos me devolvieron otra vez para el barco. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. No creían en Dios. Y es precisamente esa humanidad, esa creación de Dios que se rehúsa a creer en Dios. Y es precisamente esa humanidad que va a ser arrasada. Son creación de Dios. No te olvides de eso. Dios en la Biblia dice, antes de conocerme a mí eran mis enemigos. ¿Por qué? Porque si tú en tu corazón le sirves al mundo y a lo que representa el mundo, que es Satanás, tú te conviertes en un enemigo de Dios. Olvídate de la misericordia de Dios. Olvídate de la misericordia de Dios si tú no te arrepientes y no le das a Dios, y Él es muy celoso con eso, el lugar que Dios tiene. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Está Dios en tu vida sobre todo? Yo tuve 3 matrimonios, 3. Y créanme, Dios me tiene mi alma gemela. Y en mi próximo matrimonio, que es Él que lo va a hacer. La esencia es Dios. El centro de mi casa va a ser Dios. ¿Estoy claro en eso? No me voy a equivocar. Porque eso es lo que me garantiza la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Dios es la felicidad. Dios es la llenura en todo aspecto de tu vida. ¿Ok? Inclusive, para que no se equivoquen, en la frase que Dios dice, se convertirán en una sola carne. Hasta en convertirse en una sola carne, en el acto de amar, no es lo mismo amar. 2 personas escogidas por Dios, que fueron escogidas uno y otro, para amarse mutuamente. Hasta ahí. Esa es la esencia del Dios que nosotros servimos. El Dios que disfruta de su creación. El Dios que ama a su creación. La ama tanto que dio a su Hijo único. Como todos los días, hermanos, hoy te digo claramente, búscame mientras puedo ser hallado. Te está diciendo el Espíritu Santo. No porque me voy, sino porque te puedo buscar esta noche.
Y si tú no tienes tus cuentas arregladas conmigo, vas al infierno. Bien sencillo. Recuerda, a Satanás no le importa lo que tú haces de la boca para afuera. A Satanás le importa el seguir a Dios en tu corazón. Eso sí le importa. Y lo hace temblar. Dios te bendiga. Buenas tardes.